Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Juárez Godínez, con número de matrícula 240-03205 de la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estamos en el módulo Derecho de Personas y Familia, en el reto La personalidad y su validación ante el registro civil. El nombre de mi asesor educativo es José Manuel Sánchez Estrada. Esta es mi presentación. Como primer punto se nos pide realizar una investigación sobre los atributos de la personalidad y las actas expedidas por registro civil, en las cuales en el desarrollo de la investigación deberán contener los siguientes 4 atributos de la personalidad, como lo es nombre, domicilio, estado civil y capacidad. Comenzamos. Personas, sujetos que tienen la capacidad de tener derechos y obligaciones. Estos sujetos pueden ser en lo individual o creados por el derecho de manera colectiva. El concepto de persona es un concepto creado por la técnica jurídica. Se aplica al hombre, un animal, una cosa inanimada, un conjunto de personas o todo aquello que señala el derecho. Las personas se pueden clasificar en 2 grandes rubros, personas físicas y personas morales. Esas últimas también se les conoce como sociedades, personas colectivas o incluso personas jurídicas. Se entiende como persona física al ser humano en lo individual, tanto hombres como mujeres que pueden tener derechos y obligaciones sin importar el credo, raza, nacionalidad o distinción alguna. Ahora bien, esas personas físicas en lo individual existen desde que son concebidas. Es decir, las personas físicas inician en su nacimiento. Sin embargo, el artículo 22 del Código Civil Federal dice que será desde que es concebido y se pierde con la muerte. Personas morales. Refieren a las personas físicas, se agrupan, y las personas morales, cuando se quedan legalmente establecidas, tienen la personalidad por sí mismas. Es decir, se crea un ente jurídico diferente de los socios, y este puede ser el público y el privado. El artículo 25 del Código Civil Federal señala que quienes son las personas morales son la nación, los estados y los municipios, las corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades mercantiles o civiles y los sindicatos, las asociaciones profesionales y otras señaladas en el mismo. También lo son las sociedades cooperativas y mutualistas, los partidos políticos, grupos de científicos y artísticos y las personas morales extranjeras. La persona existe, pero cuando empieza a actuar en el mundo lo hace a través de la personalidad. Este concepto jurídico denominado personalidad es el rasgo distintivo de los seres humanos. Es como la manera de ser de cada individuo. La personalidad es la personalidad abstracta de tener infinitas relaciones jurídicas. La personalidad tiene ciertas características. Estas cualidades son características propias del ser y permiten diferenciarse de los demás seres humanos. Atributos de la personalidad: nombre, domicilio, estado civil, capacidad y patrimonio. Nombre de las personas físicas. En nuestro derecho, el nombre de las personas físicas se adquiere por reconocimiento de los padres y se legaliza en la inscripción del registro civil. Los apellidos son elementos esenciales que sirven al individuo el saber el lazo sanguíneo del cual proviene y, lo más importante, cuál es el vínculo con sus progenitores. Existen 3 formas de registrar a un hijo en relación a sus progenitores. 1. Padre y madre reconocen al hijo. 2. Padre no reconoce, pero madre reconoce. Y 3. Se desconocen los progenitores, por lo cual el oficial del registro civil se encarga del registro. Personas morales. Así como las personas físicas adquieren su nombre a través del acta de nacimiento, las personas morales adquieren su nombre a través de la Secretaría de Economía mediante un trámite denominado autorización y uso de denominación o razón social. Después de autorizarlo, un nombre de la persona moral es necesario agregar al final del nombre de una modalidad. Esta modalidad determina la ley que le dio vida a la sociedad. Otro de los atributos de la personalidad es el domicilio. Cabe hacer mención que esta característica es igual tanto para personas físicas como para personas morales, como lo es el domicilio, la residencia habitual, el centro de negocios o donde se les encuentre. Domicilio por su residencia. Es el espacio en que una persona habita y es aquí donde se le dan los mayores efectos jurídicos. Aunque hay que reconocer que es difícil precisar el domicilio habitual cuando las personas dividen su tiempo en diferentes lugares. Domicilio fiscal. El artículo 10 del Código Fiscal de la Federación
Define al domicilio fiscal como la persona física. Inciso A. Cuando realicen actividades empresariales en el local en el que se encuentre el principal asiento de sus negocios. Inciso B. Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Personas morales. Inciso A. Cuando sean residentes en el país, el local donde se encuentre la administración principal del negocio. Inciso B. Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento, en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país. Domicilio registrado por autoridades. En muchas ocasiones es necesario registrar ante las autoridades determinados domicilios, atendiendo la necesidad del sujeto. Estado civil o político. Estatus frente a la sociedad. En relación al matrimonio soltero, casado, divorciado, viudo o en unión libre, en relación a la familia, padre, abuelo, hijo, tutor y toda aquella relación familiar que conlleve obligaciones. El estado civil solo aplica para las personas físicas. En este atributo trata a la persona mostrar su estatus jurídico frente a la sociedad y frente a la nación. El estatus frente a la sociedad también se conoce como estado civil. Nos muestra las cualidades que poseemos padre, hijo, soltero, casado. Estatus frente a la nación, estado político, muestra las cualidades de la nacionalidad o extranjero, capaz o incapaz, mayor o menor de edad. Este tributo ayuda a comprender cuáles son los derechos y obligaciones, los deberes y los beneficios que le corresponde a la persona. La capacidad. Ser susceptible de derechos y obligaciones es otro de los atributos de la personalidad. Las personas son las únicas con la peculiaridad de tener obligaciones y derechos. A esta facultad es a la que le denominaremos como capacidad. Esta cualidad es considerada como un atributo de la personalidad, ya que gracias a estas características se puede saber con mayor precisión cuáles son sus obligaciones y los derechos que posee la persona. Capacidad de goce. Aptitud de tener derechos y obligaciones. Se adquiere, se nace y se pierde cuando se muere. La incapacidad de goce normalmente podemos clasificarlos en grados y esos serían grado mínimo, al ser concebido pero no nacido. Menor de edad. Existen restricciones por ser menores de edad. Mayores de edad. Aquellos mayores que no tienen pleno uso de sus facultades mentales. Capacidad de ejercicio. Aptitud de usar derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio es poder usar esas capacidades para celebrar en su nombre actos jurídicos, pero al igual que la capacidad de goce, pueden existir incapacidades. Grado mínimo, al ser concebido pero no nacido. Menores de edad. Existen restricciones por ser menores de edad. Menores emancipados, el cual solo existe una incapacidad parcial, ya que no pueden realizar todos los actos jurídicos, menos el de presentarse a un juicio, a los cuales es necesario un tutor o un representante. Mayores de edad. Aquellos mayores que no tienen el pleno uso de sus facultades mentales. Formas de completar la capacidad. Son actos que realiza el menor o un incapacitado, pero requiere parte de la asistencia de su representante a quien ejerce la patria potestad o la autoridad judicial que lo suple. Los documentos que hacen constar esos acontecimientos se les denomina actas del Estado civil. Las actas existentes para el registro civil son las siguientes: actas de nacimiento, actas de divorcio, actas de matrimonio y actas de defunción. En el acta de nacimiento es el primer acto jurídico que toda persona debe registrar, es su nacimiento. El registro los puede realizar el padre, la madre o los abuelos. El registro se hará dentro de 2 a 6 meses después de que ocurra el nacimiento. Depende de cada legislación de cada estado. Existen 7 tipos de anotaciones que se hacen en el acta de nacimiento. 1. Adopción simple. Recordar que la adopción plena se levanta un acta de nacimiento. En este caso solo se hace una anotación. 2. Tutela. La tutela se determina para el ciudadano de otra persona y de sus bienes, ya que no tiene la capacidad legal o natural. A partir del 2004 se hace una anotación, antes se realizaban en las actas. 3. Declaración de ausencia.
También se registra la resolución de un juez cuando se lleva a cabo la desaparición de personas. 4. Presunción de muerte. Continuando con el trámite de desaparición de personas, al terminar el juicio se obtiene una sentencia de presunción de muerte que queda asentada en el acta de nacimiento. 5. Pérdida de la capacidad. Por medio de una resolución se dicta que la persona perdió o se vio limitada en su capacidad de ejercicio de ciertos bienes. Ese tipo de anotaciones casi siempre vienen aparejadas de la asignación de un tutor. 6. Reconocimiento de hijos. Existen tres supuestos en el cual se elabora un acta nueva: adopción plena, reconocimiento de los hijos y reasignación por concordancia de género. Si bien se elabora un acta nueva, es necesario hacer las anotaciones del acta original, aunque éstas nunca vuelvan a ser expedidas. Divorcio. También se hacen anotaciones en el acta de nacimiento en caso de divorcio. En esta se anota la fecha y un extracto de la resolución del juez, donde se declara la nulidad del matrimonio. Otras actas que se pueden esperar en el registro civil es el acta de matrimonio. Es el documento que hace prueba plena de que la persona está en unión de acuerdo con las formalidades de la ley. Estas formalidades son las palabras solemnes donde se pregunta a cada uno de los pretendientes si es su voluntad de unirse en matrimonio y si están conformes como los declara unidos en el nombre de la ley y de la sociedad. Esa solemnidad es la que da eficacia al acto jurídico, ya que se expresa la voluntad de manera escrita y verbal. ¿Qué contiene esta acta? Nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes, la declaración de los pretendientes de ser su voluntad de unirse en matrimonio, el régimen de sociedad y los testigos y sus datos generales. En el acta de divorcio es un documento que hace prueba plena de que la persona ha dejado de tener el vínculo, que puede ser de dos maneras: de manera administrativa, divorcio express; de manera judicial, divorcio contencioso. ¿Qué contiene esta acta? Las actas de divorcio están expresadas los datos como lo es el nombre, el apellido, la edad, el domicilio, la nacionalidad, su CURP, si es que en este caso lo tuviesen, los datos de la ubicación, las actas de nacimiento y matrimonio de los mismos, la parte resolutiva de la sentencia judicial o administrativa, la fecha de la misma y la autoridad que dictó y la fecha en que causó ejecutoria. La acta que se expide en el registro civil es la acta de defunción. Este es el documento que funge como prueba plena de que la persona ha fallecido, por ende determina su personalidad. Este aviso se tiene que realizar ante el oficial de registro civil dentro de las primeras 24 horas, que contiene el nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, estado civil, domicilio, CURP que tuvo el difunto. Si se trata de una persona que fue casada o viuda, se expresa el nombre, apellido, nacionalidad del cónyuge, los nombres de los padres del difunto si se conocen, la causa de la muerte, el destino del cadáver, así como el nombre de la ubicación del panteón o lugar de cremación, la hora, día, mes y año de la muerte, de los informes que se tengan por parte del Poder Judicial en caso de una muerte violenta, el nombre, los apellidos, número de cédula profesional y domicilio del médico que certifique la defunción, nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio del declarante y grado de parentesco en su caso del difunto, los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos si fuesen parientes del difunto en el grado en que lo sean. Pues como podemos ver en el registro civil, pues hay diferentes expediciones de actas, tanto de nacimiento, de matrimonio, de defunción, y de esta manera pues es un instrumento que tenemos todos los ciudadanos para tener pues el pleno uso de nuestras facultades, pues tener un registro de nuestra personalidad. Gracias.